Bien, ¿y cómo, de qué forma la cuarentena nos puede llenar de estrés con la duración de la cuarentena? Pues, a mayor tiempo dura la cuarentena o el aislamiento, mayor deterioro en la salud mental de las personas, de la población. En las personas vulnerables, probablemente van a desarrollar mayores síntomas de trastorno de estrés postraumático, pueden haber conductas de evitación, puede haber enojo. Eh, el estrés va a generar también otro factor de estrés durante la cuarentena, puede ser el miedo a las infecciones, principalmente a la del COVID-19, temor por la propia salud y temor de infectar a sus familiares. La preocupación se puede extender incluso a varios meses después de suspendida la cuarentena. Sabemos que lamentablemente este virus vino para quedarse, ya vamos a tener que aprender a vivir con él. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de los videos que estábamos solicitando a ustedes en la clase para poder enseñarle a la población cómo deben de mantener las medidas de bioseguridad, la utilización de mascarillas, la utilización de guantes, el distanciamiento social, que es bien importante, y también cuidar no solamente la salud física, sino la salud mental. Porque lamentablemente, durante esta pandemia, desde diciembre para acá, a lo que se le ha hecho mayor énfasis ha sido para las consecuencias físicas de la enfermedad, obviamente. Pero no hay que dejar de lado la parte emocional, la parte psicológica, porque eso también va a afectar. El miedo a la infección va a afectar más a las mujeres y a las personas que tengan niños pequeños. Otro estresor importante durante la cuarentena es la frustración y el aburrimiento. Normalmente, qué es lo que hacían ustedes en el tiempo normal cuando no había cuarentena después de clases? ¿Qué no hacíamos, doctora? Es la Sí, pregunta. los fines de Cor- semana, desestresarse, ir al cine. Correcto, comer, todo eso, comer rico. Lamentablemente esto no se está dando o no se debería de dar la oportunidad en estos momentos. Entonces, por el confinamiento se incrementa el estrés, la pérdida de la rutina habitual, también hay una menor contacto social y contacto físico. Entonces, todo esto va a generar aún más estrés. Eh, Como lo mencionaba el Papa, todos estamos en el mismo mar. Lamentablemente la realidad es que no todos estamos en el mismo barco. No todos estamos viviendo este confinamiento, este encierro de la misma manera. Hay familias, hay comunidades, hay personas que lamentablemente no tienen necesidades básicas satisfechas. No viven en su propia casa, tienen que pagar alquiler, tienen que pagar servicios. Entonces, a veces el estrés viene también por la falta de suministro, ya sea vivienda, ya sea techo, ya sea alquiler, agua, ropa, alojamiento, comida. Y esto se va a asociar incluso con mayores niveles de ansiedad e ira 4 a 6 meses después de suspendida esta cuarentena. También la información inadecuada. Ustedes saben que al inicio de esta situación, pues se compartían imágenes, videos, audios, cuyo contenido y cuya información, pues lamentablemente no era 100% real. Y eso altera aún más los niveles de estrés, de ansiedad y de problemas de salud mental en la población en general, porque se dejan llevar por falsa información, por sobreinformación también que está dañando y que está perjudicando a la población. Están intoxicados de información, saturados de información y esto va a llevar también a estrés. Finanzas también es un factor estresor, no solamente durante la cuarentena, sino posterior cuando se levante la cuarentena. Sabemos que muchas personas aquí en Honduras y alrededor del mundo se han incrementado los niveles de desempleo. Estaba leyendo que en el mes de mayo en España
más del 15% la tasa de desempleo en el país, en Europa, específicamente en España. Y aquí también, conociendo que más del 60% de la población hondureña está por debajo de la línea de pobreza, ya sin empleo, esto va a empeorar. Entonces, como dicen las personas en las redes sociales, o nos mata el virus o nos mata el hambre. Entonces, lamentablemente, esto también está generando mayores conflictos. Bien, tenemos dos tipos de estrés. El distrés, que sería el estrés negativo. El eustrés es el eustrés es el estrés positivo. El estrés positivo podría ser, o eustrés podría ser, por ejemplo, preparar una boda en los cuales ambos novios están de común acuerdo, se van a casar. El nacimiento de un bebé va a generar estrés, pero va a ser un estrés positivo. Prepararse para un examen va a ser un estrés positivo. El prepararse para un examen de residencia va a ser estrés positivo. El graduarse va a ser un estrés positivo. Distrés podría ser un accidente, podría ser una enfermedad, podría ser un choque vehicular, podría ser un secuestro. Son fuentes de distrés. Tenemos fuentes esperadas. Vimos en el tema de familia, el tema del ciclo vital familiar, y ahí podríamos ver como la separación de nuestro hogar de origen, la formación de la pareja con el primer embarazo, con niños pequeños, familias con adolescentes, el nido vacío, todas son fuentes esperadas de estrés. En un estudiante de medicina, pues vas a ver que cada final de rotación va a tener que hacer un examen práctico, un examen teórico, es una fuente esperada de estrés. Y las fuentes inesperadas de estrés, que también es bien importante mencionarlo, podría estar relacionado con, recordando el caso de la pareja que se casó, pues que a los 6 meses de casados, uno de ellos termine viudo. O nadie se casa pensando que a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, se va a divorciar. O nadie saca una casa, saca un préstamo para pagar una casa y que a los 2 años se la quiten porque perdió su trabajo. Entonces son fuentes inesperadas de estrés. Tenemos estresores familiares, laborales y sociales. Y esto probablemente es lo que va a enfermar a la población, a todos en general. ¿Cuáles son las manifestaciones del estrés? Tenemos un estrés, una respuesta rápida y una respuesta lenta. La respuesta rápida es, por ejemplo, cuando vamos cruzando la calle y nos escapa de atropellar un carro. Entonces, esta es la respuesta rápida, puede estar asociada, por ejemplo, cuando de repente nos asaltan. Vamos a tener midriasis, taquicardia, sudoración, piel fría, músculos tensos. Esa es una respuesta rápida. Dura poco tiempo, afortunadamente. Pero también hay una respuesta lenta y probablemente por un estrés continuo. Y estas van a ser manifestaciones físicas como alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, gastritis, cardiovasculares como hipertensión, dislipidemias, riesgo cardiovascular, obesidad, aumento de peso, podrían ser también manifestaciones del estrés crónico y una respuesta lenta, afecciones de los órganos reproductores, como por ejemplo disfunción sexual, inmunodepresión, también mayor riesgo de padecer enfermedades, calvicie, problemas de la piel, dolores generales y una fatiga extrema. Estas son las respuestas lentas en el aspecto físico, pero también tenemos manifestaciones psíquicas de lo que es el estrés, como ansiedad, desconcentración, disminución del interés sexual, cambios de conducta, depresión, frustración, hostilidad y alteraciones del sueño.
¿Cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar, por ejemplo, un mayor estrés en la población, la presencia de enfermedad orgánica? Y lo vemos. ¿Cuáles serían las personas con mayor vulnerabilidad en este momento de pandemia? Adultos mayores diabéticos. Correcto, exactamente. Entonces, todos los que... Y lastimosamente esta es otra cuestión. En términos generales, pues pensamos que a mayor edad, mayor comorbilidad. Pero realmente la cuestión es que dentro de la juventud también hay obesidad, dentro de la población joven también hay hipertensión, también hay diabetes, prediabetes, dislipidemia. Entonces, teniendo un país como el que tenemos nosotros, malnutrido, con mucho estrés, que va a bajar las defensas del organismo, entonces eso afecta aún más y nos pone en riesgo. La presencia de enfermedad orgánica, llámese cáncer, llámese hipertensión, llámese diabetes, puede incrementar el riesgo de padecer un mayor estrés y las consecuencias a corto y a largo plazo. Abuso de drogas. Lamentablemente, ahorita en estos momentos se está aumentando el riesgo de que las personas consuman más cantidad de alcohol, más cantidad de drogas. Ayer casualmente tuve una interconsulta de un paciente que lamentablemente, bueno, se lo pongo así. El hombre tiene billete. En estos más de 2 meses que este hombre ha estado, entre comillas, en confinamiento, ha gastado 1 millón de lempiras en cocaína. Entonces, lamentablemente, el abuso de sustancias en este momento se está incrementando. Hay un video que está recorriendo las redes sociales, Facebook principalmente, en México creo que abrieron un negocio y la gente hacía fila. Hacía fila para comprar sus latas de cerveza. No el six pack, sino la 24 cervezas. Y hacían fila, mujeres y hombres. Entonces, lamentablemente, esto se está aumentando el riesgo de consumo de drogas. ¿Hay falla en las relaciones interpersonales? También. Para algunos, en estas situaciones, están quedándose con la familia, otros están quedando solos, pero tal vez otros están quedándose con la esposa a la cual no aman o al esposo con el que no quieren estar y que permanecieron 1 mes, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas viviendo con esa persona. Eso no es nada agradable. Entonces también hay fallas en las relaciones interpersonales. La responsabilidad de otras personas. Pensemos en el personal de salud. Está siéndose responsable de los pacientes, no solamente de los pacientes de esta pandemia, sino de todos los pacientes en general. Dificultades laborales. Hay varias empresas aquí en Honduras que lamentablemente van a cerrar sus puertas porque no van a poder lidiar con los gastos de los alquileres, del pago de planilla y todo eso. Pero también no todos tenemos la oportunidad de trabajar desde nuestras casas. Entonces hay dificultades laborales. El sedentarismo. ¿Cuántos de ustedes, siendo sinceros, durante este periodo, cuántos de los 21, de los 22 que estamos aquí, han aumentado de peso? Yo, Luis Fía y Elmer Bustillo. No me he pesado. Ah, ¿no te has pesado? Ok, entonces los demás han bajado de peso o se han mantenido. Yo no me he pesado, pero Yo sí bajé de peso, creo que pero volví a subir. yo estoy igual. Ah, ok, muy bien. Entonces, igual también. qué bueno, me alegro mucho que se esté manteniendo. Entonces, lamentablemente el sedentarismo también es un factor de riesgo.
y más ahorita que estamos con poca actividad física, ¿verdad? Que no están abiertos los gimnasios o no deberían estar abiertos los gimnasios, que por lo menos en el hospital y en la facultad de medicina uno bien se echa sus 6.000, sus 7.000 pasos diarios. Entonces, esto se va limitando, pues, entre recibir clases en línea, y algunas veces los pueden recibir acostados o sentados en una hamaca. Entonces, esto aumenta el riesgo. El desequilibrio ambiental. No sé cuántos están aquí en Tegucigalpa conmigo, pero el mes de abril fue terrible. Las últimas semanas de marzo y abril fueron terribles con la cantidad de humo que había. Afortunadamente, la lluvia ha ido limpiando, apagando los incendios, pero era terrible. El salir al mirador, al balcón de la casa y ver que está todo oscuro, todo opaco, con olor a humo, es un desequilibrio ambiental. Acontecimientos amenazantes, vitales o mortales, no tengo que decirlo más en este momento, tanto Estados Unidos como el resto del mundo y Honduras nos estamos viendo en esta dificultad. Bien. La personalidad tipo A y personalidad tipo B probablemente no la voy a mencionar mucho porque la deben de conocer de las clases de psicosomático. La personalidad tipo A, en la mayoría de estudiantes de medicina y profesionales de la salud, somos personas competitivas, somos agresivos, somos ambiciosos, tendemos a centrar las cosas y preocuparnos mucho por el tiempo. La personalidad tipo B es poco competitivo, es pasivo, es generoso, sabe delegar, hace uso de sus facultades. La personalidad tipo A tiene mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, cardiovasculares, y bien nos podemos morir de un infarto agudo del miocardio o un derrame cerebral. La personalidad tipo B es más fresca, es más tranquila, es más descansada. Bien. Otro dato importante dentro de lo que es el estrés son los factores dependientes de la organización del trabajo. La jornada laboral. ¿Cuántas horas? Vaya, ustedes ya están en sexto año. ¿A qué horas entra el médico interno al hospital? ¿A qué horas tiene que entrar o a qué horas entra? Llega a las 6:30. Ajá, entra a las 6:30, hasta las 6 he visto que entran algunos. Ajá, y supuestamente empiezan hora laboral a las 7 a.m. Ajá, Correcto. ¿Y a qué hora es la hora de salida al interno? No tiene. Se supone que es a las 11 y van a clase, tienen su almuerzo y ya, pero no. No es cierto, No tiene. lamentablemente no es cierto. Entonces, vemos que la jornada laboral también puede ser un factor importante de estrés. Entonces, el médico tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Yo se los puedo decir ahorita. Ayer lunes, me llamaron de la emergencia de Dime a las 4:30 de la mañana. Yo no escuché el teléfono, sinceramente. Lamentable, no escuché el teléfono. O sea, y yo solo dejo encendido mi teléfono celular cuando tengo un paciente hospitalizado, ingresado, o que yo ya lo he evaluado porque sé que podrían estar pidiendo nuevas ovulaciones, cambio de medicamentos y todo eso. Pero si yo no tengo paciente ingresado en el hospital, yo a las 9, 10, 11 de la noche por tarde estoy apagando mi teléfono celular y lo enciendo al día siguiente. Pero lamentablemente sí me llamaron a las 4:30 de la mañana, no pude atender. Entonces aquí la jornada laboral es un factor importante. La gente no solo en el sector de salud, sino la gente que trabaja en las máquinas, que tienen hora de entrada y que tienen jornadas extenuantes, pues. Productividad. Hay oficios o profesiones que trabajan en función a metas. Por ejemplo, los que distribuyen tarjetas, los que trabajan en bancos,
Los visitadores médicos tienen un salario base competitivo, pero si llegan a tantas recetas o si llegan a tantos medicamentos vendidos en el mes, van a tener un plus. Y esto genera también, perdón, generan también preocupación, estrés. Salario, volvemos con los médicos internos. ¿Cuántas horas trabajan? Calculando, trabajan. Si llegan a las 5:30, 12 horas, unas 14, 15 horas diarias, con turnos cada 5 días, trabajando 22, 24 horas o incluso algunos 30 horas. ¿Y cuánto gana un médico interno actualmente? ¿Saben cuánto es el salario? Como 6.600 por lo que le quitan de la chanchis. Les quitan. Sí, porque nos dan comida en el hospital. Pues, Pero igual nos van a aumentar, creo. No sé. qué lindo es. Ay, Ojalá. ¿Cómo Ok. se la ¿Ah? cómo se Aumentar, la aumentar, pero el trabajo, papá, y las horas. No, Dios quiera que les aumenten, se lo merecen realmente. Entonces, lamentablemente, si sacamos las horas diarias que trabaja un interno en comparación al salario y que también le genera estrés el estar pensando que han pasado 3, 4 meses y no les han pagado, también genera estrés. Horas extras. Para algunos trabajos, las horas extras se pagan con dinero, pero con otras con días compensatorios. Y otros, o sea, sí trabajan horas extras, pero lamentablemente no están siendo pagadas esas horas. Por ejemplo, los médicos internos, ustedes dicen, tendría que entrar a las 6 de la mañana o a las 7, pero entran más temprano. Y deberían de salir a las 11 de la mañana para clases, pero no siempre van a tener chance de ir a clases. Inseguridad en el empleo. También es un factor estresante. Y ahorita, en esta época, en esta temporada que estamos viviendo, el país y el mundo entero, empeora la situación. Pluriempleo. Los médicos tienen que trasladarse, los docentes también, ¿a dónde dejo los docentes? Los profesores de educación media, que sé que hay bastantes estudiantes de medicina, hijos o familiares de docentes que tienen 2 o 3 trabajos durante todo el día. Les tienen que estar cambiándose de un lugar a otro. El preempleo también es un factor estresante. Relación con compañeros y superiores, lamentablemente no vamos a tener un trabajo ideal. Puede ser que nuestro jefe sea bueno, sea agradable, sea comprometido, pero van a haber también otras situaciones en las cuales no vamos a tener buenos jefes. Factores familiares. Las relaciones conyugales, ya lo vimos, no todos están con la persona que quieren estar. Relaciones con los hijos, también es un factor estresor. Educación de los hijos. Es importante probablemente para sus padres, es bien importante que ustedes se eduquen y les buscan las mejores opciones de acuerdo a sus posibilidades para estudiar en mejores colegios, en mejores universidades, que saquen un posgrado, una subespecialidad y para ahí. Eso genera estrés. Y convivencia con los ancianos. También es un factor de estrés a nivel familiar. Por último, el cuidado de familiares. Cuidados familiares a los enfermos. También es un factor estresante que puede generar preocupación y mayor molestias en la población. Bien, ¿cómo podemos prevenir el estrés laboral? Basándonos en los factores de riesgo, horarios. Como yo le digo a varios de mis pacientes, el trabajo de oficina nunca va a terminar. El trabajo en las emergencias nunca va a terminar.
El trabajo en los hospitales nunca va a terminar. Solo aquellos empleados que estén trabajando en un contrato con fecha límite, como por ejemplo del 1 de junio al 30 de junio, entonces probablemente ahí si tienen que esforzarse, durante esos 30 días tienen que presentar un producto, las consultorías. Sin embargo, no toda la gente está con consultorías, entonces la gente tiene que aprender a respetar los horarios. Le toca almorzar, trate de almorzar en el horario que le corresponde. Participación. No centralizar el trabajo. No porque yo me considero mejor estudiante, no porque yo me considero mejor médico, voy a centrar toda mi trabajo en solo yo como coordinador. No, debo de aprender a distribuir adecuadamente y de forma equitativa el trabajo dentro de esta empresa, dentro de este hospital, para poder mantener mi salud mental y reducir al máximo los niveles de estrés. Carga de trabajo, pues va junto con la participación, distribuirlo de forma equitativa, teniendo tiempos para entrega de ese trabajo y no sobrecargarnos. Dieta, una dieta balanceada, ni comer mucho ni no comer, porque eso nos va a perjudicar en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Entonces es bien importante mantener una dieta con verduras, con frutas, proteínas, también evitar la Coca-Cola, evitar las bebidas alcohólicas y tener pues una dieta balanceada. Es bien importante. Estabilidad laboral, ojalá, se lo digo, yo como médico y como colega, pues yo ya desde hace unos años atrás solo me quedé con la parte docente y con mi atención privada, y pues yo no cambiaría mi atención privada por ningún contrato en el sector público. Ya viví la parte del sector público, ya aprendí lo que tenía que aprender del sector público, pero ojalá esa promesa que ha dado su presidente a los empleados de salud se cumpla, de que todos los que están en primera línea de combate de esta pandemia reciban su acuerdo y su estabilidad laboral. Ojalá que sí sea cierto y que no quede como mentira. Ejercicio físico, en la medida de lo posible, tratar de hacer actividad física dentro de su casa, en el patio, salir a caminar. Obviamente no se puede, pero tratar de hacerlo. ¿Reposo? Sí, es importante reposar cuando tenemos una vida muy apretada, muy acelerada. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta, mantener horas de reposo, pero también horas de actividad. Después vamos a pasar 16 horas dormidos, 4 acostados y solo las otras 4 de pie. No consumir drogas, lícitas ni ilícitas, y tener tiempo para el ocio, que también es bueno. Bien. Medidas de protección. Tenemos el afrontamiento activo. Por ejemplo, aquí, del afrontamiento activo, sabemos que tenemos que entregar un trabajo, tenemos que hacer un examen, sabemos que tenemos que presentar alguna actividad. Entonces, es tomarnos el tiempo para organizarnos, para crear un plan estratégico para llevar a cabo ese trabajo y que salga en el tiempo y de la forma que nos lo soliciten. Afrontamiento activo. Aprendizaje de la experiencia. ¿Cómo lo voy a lograr yo? Pues bueno, si para un examen
ya me di cuenta yo que estudiar 24 horas antes de dicho examen no me funcionó. ¿Qué voy a hacer en el siguiente examen o en la siguiente rotación, jóvenes? Estudiar 25 horas. No mentiras, estudiar con... Ay, Eli. Sáquelo. Es para que se rían un poquito. Cheque, gracias vos. Entonces, el aprendizaje de la experiencia, estudiar con más tiempo de anticipación. Ese es el aprendizaje en base a la experiencia y el afrontamiento activo. Elaboración de un plan de acción es bueno. Entonces, tengo una semana para... Dejen de estar. Tengo una semana para presentar tal informe. O sea, ya el jueves, pasado mañana, tienen que entregar la revisión bibliográfica. Entonces yo me imagino desde hace 2 semanas que nos reunimos por primera vez para empezar a dar las clases, crearon un cronograma de actividades. Hoy nos vamos a dedicar a bajar la bibliografía, a quién se la va a dividir entre los 5 integrantes, y así van creando ese plan de acción para que el jueves 4 de junio de 2020 a las 7 de la mañana estén esas revisiones bibliográficas en el correo de la doctora Paguaga y del doctor Cruz. Así me los imagino yo a ustedes, con un plan de acción. Reinterpretación positiva. Pues bueno, eso es como... ¿Cómo sería la reinterpretación positiva? Me quedo en una clase que me faltaba para entrar al internado. Es la única que me faltaba, pero no pasé. ¿Cómo interpreto positivamente esta situación? Bueno, de seguro es que no me convenía. Dios sabe lo que hace, misteriosos son los caminos. Bueno, ni de todos modos con ese grupo que iba a entrar al internado son una bola de haraganes, o me caen mal porque son muy fresones, o porque son muy desaliñados, a mí me va a tocar hacer todo el trabajo. Entonces vamos creando así como interpretaciones positivas a la situación. Y totalmente la negación. La negación es, no ocupo esos puntos de esa revisión bibliográfica, con el examen me voy yo y con el otro del videíto, cabal. No voy a participar. Entonces, ahí la negación podría ser eso. ¿Preguntas en cuanto al estrés, jóvenes? No. ¿Seguros? Doctor, pero por ejemplo, afrontar las cosas con positivismo no es malo, ¿no? Como por ejemplo lo que usted estaba diciendo de no fui internado por tal cosa, por el camino, etcétera, etcétera. ¿Eso es algo bueno o no se debería de hacer? No, sí es algo bueno. No es que sea malo. O sea, pero no vamos a estar toda la vida así. Ay, no me convenía. O sea, es como aquí. Cuando yo digo esto, las medidas de protección, sí, van a haber cosas que van a estar fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, podemos reinterpretar positivamente una X o Y situación, pero no podemos estar continuamente haciendo lo mismo. No sé si me entienden. Dice el doctor que no lo podemos como usar como excusa para todo. Como Exactamente. fallamos un examen, pues no quería Dios que pasara. Y fallamos en el otro, pues este tampoco. No podemos usarlo como excusa. Exactamente. Entonces ahí, si usted me dice cuál es la medida de protección menos eficiente y que menos nos va a funcionar, definitivamente la negación. Entonces ahí va a andar un montón de gente negando. No, es que yo no sé, es que a mí no me quería en el trabajo, es que yo le caía mal a ese profesor, es que siempre me saca. O sea, ¿sabes por qué me quedé en tal clase? Porque yo llegaba a las 7:05 de la mañana y el doctor me regañaba y me sacaba. Por eso es que me quedé yo. ¿Qué es lo que tenía que haber aprendido yo de esa experiencia? Que si el doctor decía a las 7 de la mañana tenía que estar,
yo me tenía que levantar más temprano y si era posible estar 5 a 15 minutos antes de la clase para que no me fallara y me dejara participar. Pero si yo sigo echándole la culpa a los otros, estoy como en esa etapa de negación. ¿Y la interpretación positiva? Sí, es buena. Pero como dice ahí Elmer, no siempre vamos a estar así con la reinterpretación positiva para todos sin asumir las consecuencias de nuestros actos. Claro que sí. Entonces, eso es importante. La negación nos puede servir, sí, pero no nos va a servir siempre. Entonces, ¿cuáles serían las mejores medidas de protección que podamos tener nosotros? El afrontamiento activo, elaboración de un plan de acción y el aprendizaje de la experiencia. Serían como las más maduras y las más responsables. Y si eso ya nos falla, pero lo intentamos, entonces ahí nos tocaría la interpretación positiva. Hice mi mejor esfuerzo, no fue suficiente, pero me voy a esmerar para que la próxima vez sí lo pueda lograr. Esa sería una reinterpretación positiva después de que lo demás ha fallado. Pero definitivamente estar negando la situación o negando el grado de responsabilidad en cuanto a lo que ha sucedido no es el mejor mecanismo. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bien. Entonces aquí el siguiente tema del día de hoy es, y el último tema de esta clase, es violencia. Y la pregunta es, ¿tenemos realmente salud mental en Honduras al menos? Pues estas son algunas portadas que hemos ido recolectando sobre qué es lo que nos venden los medios de comunicación en Honduras. Matan y queman a 3 jóvenes, ultiman a profesora y hieren a su esposo, encapuchados incendian bus, citan abogada solo para matarla, el caso de Cooler y pues el caso también de una compañera muy querida dentro de la facultad, que fue la estudiante Silvia, que Dios en paz la tenga, que fue víctima de la violencia lamentablemente hace como 2 años atrás. Entonces, esto es lo que nos venden los medios de comunicación. Y esto hace que de alguna forma nosotros nos vayamos desensibilizando ante los hechos violentos. No sé si ustedes recuerdan cuando aparecieron los primeros encostalados aquí en Honduras. ¿Cuál era la reacción de la gente cuando aparecían los primeros muertos? Se asustaban. Y Les da ahora, miedo. correcto. Y ahora Es Es normal. normal. es normal. El día al Es día. como, otro. Exactamente. Cuando alguien aparece muerto, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cuál es la primera frase? Lo mataron, apareció degollado, le cercenaron las manos o tenía señales de tortura. ¿Qué es lo que dice la gente? En algo andaba. A En saber en qué andaba. a saber qué Ah, anda, lamentablemente. Entonces eso también forma parte de esa desensibilización que tenemos. Nos volvemos desconfiados. Y esta jovencita, esa carita linda que está ahí, no sé si ustedes se dieron cuenta, creo que fue inicios de este año o el año pasado, era una estudiante del posgrado de pediatría en México, creo que en Monterrey con excelencia académica. Lamentablemente sufrió bullying y sufrió mobbing dentro de su posgrado y terminó, pues, decidiendo quitarse la vida. Y ahí les voy a leer. No es culpa de nadie, al contrario, les agradezco por apoyarme y aguantarme tanto. Ustedes eran, mamá y papá, eran mi único motivo y razón para seguir adelante, pero ya no tengo las fuerzas para seguir. Nunca fui buena hija, ni buena hermana, ni buena amiga, y mucho menos buena en el hospital.
Ahí ni yo misma confiaba en mí y ni se imaginan el pánico que sentía al estar frente a un paciente. Soy un fracaso y ya no encuentro ningún sentido a mi vida. Simplemente siento que la vida no es para mí y me da miedo seguir. Solo espero que algún día me perdone y que sigan adelante. Los amo con todo mi corazón. Esta jovencita lamentablemente se terminó suicidando, producto del acoso laboral y del bullying que se le hacía dentro del hospital y dentro de su posgrado. Bien, ¿qué es violencia? Pues lo que está en negrito. Este es un concepto bien largo, lo voy a sintetizar. Violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona o contra una comunidad. Y está la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, pero también la corrupción es un tipo de violencia. Pero como no hay un ente, no hay una persona específica, se pasa de largo. Pero es una forma de violentar contra toda una comunidad o contra todo un país. Bien, es importante recordar que la prevención de la violencia hoy por hoy es un tema prioritario en salud pública. Lamentablemente estamos en tiempos difíciles, en tiempos de mucha turbulencia en temas de salud, en temas de economía, pero también en temas de la violencia. No sé si ustedes se dieron cuenta en las primeras semanas de la cuarentena, cuando estaba que nadie salía y nadie entraba de las ciudades. Los niveles de asesinatos y asaltos disminuyeron. Apenas empezaron a salir por un dígito o por 2 dígitos, se volvieron a incrementar los asesinatos y homicidios en la población, a menos aquí en Tegucigalpa. La violencia provoca ausentismo laboral y pérdida de la productividad del país. ¿Quién, con 2 dedos de frente, actualmente ahorita en la pandemia, sino que pongamos el 2019, quién se atrevería a poner un negocio? ¿Cuántos negocios, cuántos mercaditos, cuántas pulperías se han cerrado por el impuesto de guerra, por la extorsión? Entonces, lamentablemente, eso baja. ¿Cuántas personas han cerrado empresas pequeñas también por cuestiones de violencia y esa gente queda desempleada? La violencia es favorecida por el narcotráfico, por un mayor número de armas de fuego que la gente utiliza con la idea de protegerse a uno, porque básicamente no confía en la justicia del Estado. Entonces a veces la gente compra armas y utiliza armas para defenderse o defender a los suyos. La desigualdad social también. Aquí hay gente muy pobre, el 60% de la población es muy pobre, por debajo de la línea de pobreza, y hay otro porcentaje que es asquerosamente rico, millonario. Problemas de desempleo y la desensibilización ante la violencia que ya le hemos hablado, a través del bombardeo de la información en los medios de comunicación, la normalización de la violencia dentro de los hogares, dentro de la relación de pareja, dentro de la relación de noviazgo, más exposición de la población a programas donde el actor o el personaje principal, mejor dicho, es un antihéroe o un referente antisocial, como yo lo mencionaba en las otras clases anteriores, que un narco, que una ladrona, que la novia de un narco y todo eso. Entonces, eso hace que la población se desensibilice ante la violencia. Y hay otras formas de violencia. Tenemos el bullying, el mobbing, que es el acoso laboral. Tenemos también la violencia obstétrica, que es otro tema bastante importante. Entonces, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, que tal vez es mucho más dolorosa la violencia psicológica
que la violencia física, porque las heridas que deja la violencia psicológica son más duraderas. Como creo que les he mencionado, con la violencia física la gente se termina disociando, se desconecta de su cuerpo y no siente los golpes. Bien, ¿y cómo afecta la violencia a la salud mental de las personas? Pues provocando en la población nerviosismo, inseguridad, inestabilidad emocional y falta de salud mental en la población. Entonces, por ejemplo, ¿se confía en la policía actualmente? No. No. Yo no confío Ni en en la la policía. Secretaría, ni en ¿Perdón? la Secretaría de Salud, ni en la Secretaría de Salud confiamos La nosotros. pregunta es en quién se confía. Exactamente. Entonces, parece chiste, pero es anécdota. Ya no tenemos en quién confiar. No tenemos en quién confiar, lamentablemente. O sea, vaya, el hijo de la rectora fue asesinado por policías, lamentablemente. Entonces, no se puede confiar ni en la policía. No sé si ustedes tienen familiares, tal vez tienen familiares policías o militares y deben de ser personas honradas, ¿verdad? Pero lamentablemente hay un porcentaje también. Vaya, el señor Tigre, que era una gran autoridad dentro de las fuerzas militares. ¿Y qué pasó? Nos salió guay. Entonces, lamentablemente la violencia va a generar inseguridad, va a generar nerviosismo. Es mentira que andamos con la misma libertad en las calles, andamos viendo quién se sienta al par de nosotros en el taxi. Antes, yo menciono bastante esto. Antes, cuando yo estaba joven, hace un montón de años, y tomaba un taxi o tomaba un bus, yo me guiaba porque fueran buses modernos, nuevos, para el tiempo en que yo usaba bus, que llevaran buena música. Ahora, para subirse a un taxi, yo me fijo. Si no me puedo subir a un taxi de los que yo conozco, ya sea del Hospital Mario Mendoza, del Hospital Dime, o un radio taxi, yo me fijo que sea un viejito el que vaya conduciendo. Y si anda coritos de la iglesia, o anda la Biblia ahí en el carro, me monto con mayor seguridad. A ser que solo sea una pantalla, ¿verdad? Pero me da un poco más de seguridad. Entonces, eso genera la violencia, mayor desconfianza. Y la gente me dice, miren, entre subirme en un bus de a 11 o 13 lempiras y subirme en uno de esos buses grandotes amarillos, prefiero subirme en un bus de los amarillos. ¿Por qué? Porque ahí no anda tanto ladrón. Porque la gente que se sube en esos buses son son personas que andan prácticamente lo justito. Mientras que los otros, los buses especiales o los rapiditos, que están como, no sé, 12 lempiras por ahí, entonces hay gente, pues personas que tal vez puedan andar un poquito más de dinero. No, me no diga eso, que solo en esos viajes, hombre. Escucha, ¿En cuáles? en los amarillos, hombre. Bueno, pues eso da mayor seguridad. Eso está No, en la broma. Yo hasta una vez una señora, duérmase, me dice, es que bien tranquilos, me dice. Ah, ¿en serio? Le decía yo. Ah, pues yo me dormía y me levantaba, pero tranquilo y nunca me pasó nada. Es cierto. Correcto, porque los ladrones no andan ahí pues en esos buses porque son los más cómodos y son, entre comillas, como para otro grupo de poblaciones. Entonces, en los taxis, ahí también hay ciertos problemas también. Muy bien. La violencia ha generado sentimientos de inseguridad muy altos en distintas zonas de la ciudad. Se rehúsa. Ahora, por ejemplo, que yo estoy trabajando con una consulta mixta, voy a atender emergencias al hospital o interconsultas al hospital y atiendo vía online, de forma virtual. Entonces, de repente yo tengo convenios con la farmacia del hospital donde yo tengo mi clínica para enviar medicamentos a domicilio. Y en los supermercados pues venden a domicilio. Ahora, así es lo que estamos haciendo nosotros en mi casa, comprando a domicilio. Pero
lo primero que dicen a uno cuando uno llama, y es lo que me dice la paciente que me tocó, mire, pero la farmacia tiene servicio a domicilio. No, doctor, aquí en esta zona nadie llega, ni el supermercado, ni las farmacias, nadie entra a esta zona, porque es peligrosa, está controlada. Entonces, hay zonas dentro de las ciudades que pueden ser mucho más peligrosas y eso hace que la gente se aleje de ahí. Bien, las noticias que se transmiten por los diversos medios de comunicación social sobre la violencia pueden estar incrementando el temor y los problemas de salud mental en la población. Estamos hablando de casos de depresión, de cambios del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático. Entonces, esto va a ser mediado por, y me falta uno por ahí, HCH es uno de los canales más tóxicos y que más enferman la mente de la población. Solusat Sur, allá por el 2009, con su última hora, Televicentro, que lastimosamente también forma parte de estos canales, y que Hugo Chano, creo que así se llama también. Entonces, son canales que nada bueno le generan a la población y que llevan a la población a mayores niveles de ansiedad y de estrés. Bien, ¿por qué se ha dado el incremento de la violencia? Lastimosamente, por un sistema de salud con pobre calidad de atención. Entonces, lamentablemente, el sistema de salud no puede con tanto paciente enfermo, tanto física como emocionalmente. Entonces, esto lleva a mayores problemas de salud. Un sistema de justicia incapaz de controlar y prevenir el delito. Yo trabajé de 2010 al 2000, trabajé como 21 meses en el Ministerio Público como perito forense de psiquiatría. Yo me retiré en el 2011 del Ministerio Público, renuncié. En diciembre del 2011 fue mi última evaluación, antes del 15 de diciembre fue mi última evaluación con pacientes. Y resulta que a mí me tocó ir hasta el 2017, y no me acuerdo si el 2018, a ratificar dictámenes realizados en el 2011. ¿Cuántos años habían pasado? Prácticamente 6 o 7 años desde que había hecho el dictamen. ¿Qué tan lenta es la justicia en nuestro país? Imagínense. ¿Y qué casos miraba yo? Abusos sexuales, maltratos, violencia, víctimas, niños, víctimas de abuso sexual que cuando yo los volvía a ver 6, 7 años después, eran adolescentes o eran mayores de edad. Entonces, así de lenta puede ser la justicia. Una población con problemas económicos, la existencia de conflictos políticos. Entonces, lamentablemente, con esto del desempleo, con esto del confinamiento, entonces, lamentablemente, tenemos que la población sale a las calles pidiendo una contribución. La semana pasada me tocó ir a una interconsulta DIME, no sé si les había mencionado, pero ahí por la casa, adelantito de la casa, bueno, en la calle que sale de Yolanda, por ahí. Yo tenía tiempo de no ver gente pidiendo ahí en las calles, pero esa vez que salí, era al mediodía, y se me acercaron 3 personas con rótulos pidiendo dinero. Entonces, lamentablemente, eso también va a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Miedo, inseguridad, ansiedad, angustia, inestabilidad física y psíquica. Van a haber cambios de conducta y estilos de vida. Antes los negocios, los bares y las discotecas permanecían abiertas toda la noche. Ahora creo que los restaurantes cierran a las 10, 11, 12, 1 de la mañana por mucho.
Hay capturas masivas y el encarcelamiento de jóvenes delincuentes para ofrecer una sensación inmediata de seguridad. Falsa. Porque si esta persona que fue capturada no tiene ninguna denuncia interpuesta, entonces en 24 horas tiene que ser liberado. Hay, por cuestiones de violencia, hay abandono de muchas zonas por temor a ser víctimas de la delincuencia. Las colonias tenemos que pagar vigilancia privada y evitar frecuentar lugares identificados como peligrosos, ya sean calles, colonias o ciudades, para reducir el riesgo de peligro. Bien, vamos a hablar de las víctimas. No sé si vamos bien por acá hasta el momento. Sí, doctor. Ok, Yes. ok. Tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas van a presentar mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Esto ahorita, en esta situación, se va a incrementar aún más estos trastornos mentales. Van a haber comportamientos alterados e incluso antisociales en las víctimas. Va a haber a mayor abuso de alcohol, va a haber comportamiento suicida a consecuencia de la violencia, embarazos no deseados producto de abusos sexuales, de maltratos. Muchas adolescentes se van de sus casas saliendo de ese infierno y lamentablemente entran a otro infierno, al mismo infierno, pero con diferente diablo. Entonces, muchas veces las adolescentes salen de sus casas, no tienen información de educación sexual, salen embarazadas y tienen que irse con el muchacho en el mejor de los casos, y este muchacho no está preparado tampoco para darle la seguridad y estabilidad emocional y económica a esta muchacha. Disfunciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y conflictos familiares que se van a dar dentro de las víctimas a consecuencia de la violencia intrafamiliar, social, delincuencial, el acoso laboral, el bullying. Y también la violencia puede traer consecuencias o discapacidades permanentes, como lesiones medulares, cerebrales o mutilación. Esta es una de las diapositivas más importantes de esta presentación. La violencia y los trastornos mentales. Tanto el agresor como la víctima podrían presentar trastornos de personalidad severos. ¿Como cuáles? ¿Qué trastornos de personalidad serían mucho más susceptibles a cometer hechos violentos? Trastorno límite de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, trastorno paranoide de la personalidad y el histriónico de la personalidad, que incluso puede hacer junto con el límite. El histriónico y el disocial pueden hacer tanto intentos suicidas o suicidios como actos homicidas. Repito, trastorno límite, trastorno histriónico, trastorno disocial y trastorno paranoide de la personalidad. Podrían ser los más proclives, los más expuestos a actos violentos. Cuadros cerebrales orgánicos como el retraso mental o la discapacidad intelectual y podrían ser violentos. Los pacientes psicóticos podrían llegar a ser violentos. Y pacientes consumidores del alcohol y de drogas que pueden crear problemas bajo el efecto del alcohol o como un medio para poder obtener dinero para comprar alcohol y comprar drogas.
Bien, es importante recalcar que la violencia está íntimamente relacionada con el modo en que se construyen los esquemas mentales sobre el mundo, la vida y las relaciones durante la infancia. Si yo, como infante, como niño, veo violencia dentro de mi casa, yo voy a creer que la violencia forma parte natural de la vida. Si veo que mi mamá es maltratada por mi papá o que mi mamá me maltrata a mí y trata de que todo se arregle con violencia, con maltrato, con golpes, entonces yo voy a pensar que va a ser así toda mi vida. Y tengo dos caminos. O me convierto en víctima y todo el mundo me pisotea cuando yo sea adulto, o me convierto en agresor y ando por la vida golpeando o generando conflicto. Y ahí, si yo creo que la violencia doméstica es algo normal, yo la voy a empezar a demostrar con mi novio o con mis amigas. Si yo soy una mujer y yo me crié viendo a mi mamá sometida y maltratada por mi papá, probablemente yo me vaya a casar o me vaya a relacionar con hombres violentos. Lamentablemente así sucede. Ese es el esquema mental. Un niño que ha sufrido experiencias de maltrato tiene dos opciones: ser agresor o ser víctima. El bullying en las escuelas solamente es el reflejo de la violencia que vive el niño en la casa. Y muchas veces los agresores del bullying, los victimarios del bullying son víctimas de maltrato, de abusos en sus casas. Y las víctimas de bullying en las escuelas probablemente también son víctimas de maltrato y de violencia en sus hogares. Existe una correlación entre el maltrato infantil, un bajo coeficiente intelectual y los comportamientos violentos. Entre mayor coeficiente intelectual, mayor control de impulsos violentos voy a tener. Entre menor coeficiente intelectual, mayor riesgo de ser violento tengo. ¿Hay factores sociales relacionados con la violencia? Sí. El trato de los padres hacia los hijos. De ahí la importancia de los primeros años de vida. ¿Cómo nosotros le vamos a hablar a los niños? ¿Cómo los vamos a atender? La experiencia de maltrato y la naturalización de la violencia y el irrespeto a las normas también es un factor social que va a determinar violencia. Entonces se le es difícil a las personas que se han criado en un entorno violento determinar qué es correcto y qué es incorrecto en términos de actos violentos, como les mencionaba. Yo miraría que mi papá trompeaba a mi mamá, me trompeaba a mí, entonces yo voy a hacer lo mismo con mis hijos, voy a hacer lo mismo con mi esposa o con mi novio. Y en situaciones donde el sistema legal de un país es incapaz de castigar o controlar el delito, puede darse la tendencia de la población a utilizar los medios agresivos como métodos para restablecer la justicia. Y ya para terminar, la prevención de la violencia, y lo vamos a hacer a nivel de la familia. Definitivamente, el castigo físico no tiene ninguna funcionalidad como medida disciplinaria. La familia debe descartar el castigo físico. Debe promover la discusión razonada y asertiva dentro de la familia y buscar la solución de problemas. ¿Para qué? Para enseñarle a los miembros de la familia desde pequeños que el diálogo, que la asertividad y que la discusión razonada es mucho más efectiva que los gritos, que los golpes. No se necesita gritar para educar, no se necesita gritar, ni golpear, ni agredir, ni tratar mal para ganar una discusión.
Desde el punto de vista educativo, es importante que en los centros escolares se implementen programas de prevención de violencia en la escuela. Reconocer que el bullying ha existido siempre, que antes no le decíamos bullying, pero que sí ha existido y que no es una cuestión de cipotes, no es una situación de niños, es un problema que se debe de corregir en las escuelas. Promover y trabajar en habilidades sociales, en solución de problemas, en reevaluación cognitiva, en operación de estrés. ¿Con qué? Con meditación, con prácticas de yoga, con con actividades que fomenten la empatía, que fomenten la colaboración entre pares, que no haya discriminación dentro de los centros escolares. Aspectos económicos, tratar de reducir la marginalidad y la pobreza, que actualmente pues lo miro más difícil con todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo, y que todas las autoridades tendrían que promover medidas políticas, legales y financieras para prevenir la violencia. Y los medios de comunicación, utilizar espacios para enseñar habilidades necesarias para la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad en temas de prevención de la violencia. Y estos jóvenes es el final de estas clases virtuales del componente teórico de la clase de higiene. No sé si tienen comentarios. Yo tengo una pregunta, doctor. Mándeme. Cuando nos vamos a los factores de riesgo para la violencia, podemos tomar como un factor de riesgo, no sé si es o no, ver programas violentos y jugar, estar con juegos de video violentos. ¿Lo tomamos como un factor de riesgo, sí o no? Correcto, porque es una forma de ir normalizando la violencia. Nos vamos desensibilizando ante la violencia. Entonces, vemos eso como normal y lo vamos practicando en nuestro día a día. De ahí, por eso es que van a ver ustedes allá en Estados Unidos las noticias cuando de repente cipotes, callados, apartados, se levantan un día, sacan un arma y empiezan a acribillar a todos los muchachos, pues, porque lamentablemente no hubo una identificación de factores de riesgo. Entonces, las películas violentas sí pueden fomentar mayor violencia. Los juegos de video, yo no soy partícipe, yo no jugué juegos de video en mi infancia ni adolescencia, ni me llama la atención, pero sí podrían cambiar la forma de percibir la violencia en los niños y en los adolescentes. Entonces ahí la importancia de que los familiares, que los padres estén pendientes de qué programas miran los niños y los adolescentes, porque no todas las caricaturas son para infantes. Y lamentablemente la gente no lo entiende, no lo ve así. Entonces es bien importante recalcar eso. Muy bien, eso también puede ser un factor de riesgo para fomentar la violencia o desensibilizarse ante la violencia a través de los juegos, a través de las películas. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Después de... No, dale vos, yo pregunto después. Tranquilo. Dale, dale.